Luis, a ver, todo empezó, vamos a tratar de reiniciar este tema. Y digo reiniciar porque ustedes están escuchando estos días que estamos hablando de lo que pasa, sobre todo en la ANSES, a partir de la ANSES, aunque en realidad otros organismos van a estar involucrados y nos van a dar sorpresas. Todo empezó el 31 de diciembre de 2021. El 1 de diciembre, perdón. 1 de diciembre de 2021. Nos retrotraemos a ese tiempo. Lo peor de la pandemia había pasado. Había pasado porque había pasado en 2020 y una parte en 2021. El 1 de diciembre, a fin de año, como quien no quiere la cosa, el presidente Alberto Fernández firma un decreto. Este es el decreto que produce todo el descalabro que vamos a ver hoy y lo que está investigando el juez Ercolini. El decreto obliga a toda la administración pública, a todas las sociedades del Estado, a todos los organismos públicos a contratar seguros con Nación Seguros. Obliga a que hagan eso. Había algunas empresas o algunos organismos del Estado que se autoaseguraban, como la ANSES, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí dice, todos van a contratar a Nación Seguros. Hasta ahí podría ser una decisión, podría explicarlo de alguna manera. La cuestión es que si el Estado contrata al Estado, no necesita intermediarios, ¿verdad? Porque ya está. No hay un intermediario. ¿De qué se trata la aparición de un broker o de un intermediario? Y consigue precios, por ejemplo. Cuando tenemos un auto, vemos cuál es el seguro que nos conviene o la mejor prima también. Bueno, en este caso, cuando el Estado contrata al Estado, no hay nada que conseguir, absolutamente nada, porque es el Estado el que está respaldando a otro organismo. Bueno, ahí está la cosa. Ese 1 de diciembre de 2021 se permite una intermediación innecesaria, la intermediación de los brokers. Ahí está la cuestión, ahí está el tema, ahí están los dedos puestos. Este decreto de alguna manera obliga a todos a pasar por Nación Seguros y Nación Seguros les permite que haya un intermediario. Todo esto se descubre cuando Osvaldo Giordano ve un pago de 1.700 millones de pesos y le parece raro. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerlo. Pero es importante contar esta historia. ¿La conté bien? Perfecto, sí. ¿La canté bien? Es así. ¿Es así? Sí, es así. O sea, hasta ese momento todo funcionaba de distinta manera y la ANSES se autoaseguraba, no buscaba un broker. ANSES tiene una larga tradición de créditos, que creció mucho el año pasado, ese es otro motivo, es otro tema, y siempre usó el autoseguro. De hecho, hay estudios que avalan que era más conveniente, y fue un poco lo que me llamó la atención, porque un seguro en un tema donde el autoseguro tiene varias ventajas. Es primero un seguro relativamente simple, es masivo, es decir, el seguro en general funciona mejor cuando te resuelve un problema cuando son pocos. Es decir, si yo daba 10 créditos, bueno, se fallece uno de los deudores, es un problemón. Ahora, cuando das cientos de miles, es bastante predecible y fácil, digamos, la administración del autoseguro. Eso generó algunas señales de alerta. Estos 1.700 millones, ¿cuál fue la alerta primero? Mirá, primero, contextualicémonos, estábamos haciéndonos cargo de un organismo sumamente complejo por el tamaño, además del punto de vista administrativo muy descuidado, y en la maraña de temas, te diría que este no fue el que más nos ocupamos, apareció este pago mensual, en el cual mensualmente ANSES lo que hace, le descuenta a los jubilados que tienen crédito un porcentaje, más o menos el 4%, y esa plata se la pasa a Nación. Cuando vimos el monto y las características... 1.700 millones. 1.700 que la ANSES le pasaba a Nación. Sí, por mes. Ahora seguramente es más, sí. Claro, por la inflación. Por la inflación y porque los créditos fueron creciendo. Cuando vio 1.700 dijo, ¿y estos 1.700? Lo primero dijimos, bueno, no es un número raro dentro de los números de ANSES, si hay otras cifras grandes. Lo que dijimos, bueno, a ver si tiene razonabilidad o no. Y ahí el problema era, bueno, para estudiar la razonabilidad apareció una primera tesis y bueno, tenemos que empezar a investigar, bueno, de qué se compone, hacer un estudio actuarial, contratar a alguien externo para que nos evalúe la pertinencia, lo cual nos sacaba de plazos, dado que la póliza vencía a fines de febrero. Por eso es que les dije, miren, me parece mejor, busquemos algo más simple y más rápido, que es comparar el seguro con el autoseguro. Primero por esa intuición que tenía de que el autoseguro era mejor, y segundo porque había una tradición en ANSES de haber usado el autoseguro. ¿Y cuando comparó, qué encontró?
cuando hicimos la comparación, un cálculo muy rudimentario, decir, bueno, ¿cuánto me cuesta el seguro? ¿Cuánto me saldría el autoseguro? Encontramos una brecha grande del 40% más 40% de diferencia. De diferencia que alguien se lo quedaba. Sí, es decir, ANSES estaba pagando una cifra cuando el autoseguro le saldría el 60% de lo que le estaba pagando. Entonces, lo que se quedaban con esto eran las aseguradoras, digamos. Lo que sabe ANSES y lo que sabíamos nosotros en ese momento era cuánto le entregábamos a Nación. ¿Qué hacía Nación después con esa plata? No lo investigamos, no teníamos el elemento de juicio. Tampoco nos era importante, porque nosotros teníamos que definir si íbamos por un lado o para el otro. El que explicaba ese 40%, en donde en ese momento pensamos, bueno, puede haber muchos factores que expliquen. Es decir, el seguro tiene impuestos, bueno, tiene estas comisiones, hay cuestiones administrativas y demás. Pero no nos detuvimos en eso porque ya estaba fácil la decisión. La decisión era volver al autoseguro y tomamos eso. A ver, lo voy a interrumpir para mostrarle la decisión que tomó el gobierno, para mostrarles en el boletín oficial lo que decidió hoy, que ANSES vuelve al esquema de autoseguro. Después de esta denuncia, después de las causas judiciales, después de esta comparación que está diciendo Osvaldo que hubo entre el seguro por el Banco Nación y el autoseguro, hoy publica el boletín oficial que vuelven al autoseguro. Sí, resolución 42-2024 del ANSES avisa hoy a través de, en realidad, del Ministerio de Capital Humano, es donde está la órbita, bajo la órbita ANSES, termina tomando esta decisión. Ya la había anticipado Petovelo, ya la había anticipado el sucesor de Giordano también ahí en ANSES. Lo que termina haciendo es ratificando basta a los seguros de Nación Seguros. Esto pasó hoy. Quiero decir, ayer estuvo Osvaldo Giordano aquí en el canal hablando con Pablo Rossi, nos está echando mucha luz, echó luz en realidad sobre esto que está pasando, y hay las consecuencias de último momento son esta publicación del boletín oficial que se esperaba pero acaba de suceder, y también la decisión del juez Ercolini de 27 aseguradoras. Fíjense, no es un número chiquitito, ni menor, ni pequeño. El juez Ercolini quiere tener todos los contratos en sus manos. Por lo tanto, las 27 órdenes a distintas compañías de seguros para obtener los contratos. Estamos hablando de las órdenes, Osvaldo, no solamente del ANSES, me imagino, ¿no? Sino de otros organismos. Sí, la secuencia fue, nosotros en diciembre teníamos que tomar la decisión, hicimos este análisis que, como les digo, lo acortamos a partir de la comparación con el autoseguro. En enero le comunicamos a Nación Seguro que se suspendía la póliza para avisarle que no la íbamos a renovar. Y allí nos pusimos a trabajar en el armado del autoseguro, que es esta resolución que salió hoy, ya organizando el autoseguro. En ese intermedio aparece esta nota de Ricardo Roa con algo que nosotros no habíamos investigado, porque, como les digo, no era el motivo de no hacía a nuestra decisión en dónde operan estos intermediarios y demás. Cabe ahí también la pregunta, bueno, obviamente hay que investigar si hay o no delito en eso y si eso no se replica en otras áreas del gobierno. Por eso me parece que... Nosotros algunas ya hemos mostrado, Gaby, hemos mostrado aquí en el programa a lo largo de esta semana la cantidad de réplicas que hay en la Casa de la Moneda, por ejemplo. En seguridad, en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, porque esto se multiplicó a distintos organismos públicos. Estamos con quien lo vio primero y fue en el ANSES. Pero esto sucedió en otros organismos públicos. Y a la vez hay gente que se dio cuenta que estos brokers, estos intermediarios, eran muy amigos del expresidente Alberto Fernández. Cuando digo muy amigos, ya se sabe que el marido de la secretaria, uno de ellos, hay tres personas que son las que están más involucradas hasta el momento, ¿no? Gaby, vamos a recordar de quiénes se trata. Porque, ¿qué dice Osvaldo Giordano? Yo vi la irregularidad. Nada más. Y dije, no, acá estamos perdiendo mucha plata. Hay una diferencia entre el autoseguro y el seguro del 40%. Pero en el camino, como le decía yo a Osvaldo, alguien se queda la plata, ¿no? Alguien se queda, y el primero que está involucrado es Alberto Pagliano, el que era titular de Nación Seguros, también amigo íntimo de Alberto Fernández. Y como te comentaba hace unos días, Alberto Fernández se reservó ese lugar en su gobierno, un gobierno que estaba loteado, dividido entre diferentes sectores de Unión por la Patria. En ese momento el Frente de Todos, el kirchnerismo y el masismo. Bueno, seguros, el área de seguros quedó para Alberto Pagliano, que es uno de ellos. A ver, es sospechoso que
una operatoria que no necesite intermediario lo tenga, ¿verdad? Eso ya es sospechoso. Una operatoria entre dos organismos del Estado no necesita un intermediario, un broker, ¿verdad? Sí, y además en un seguro relativamente simple. Por eso. Yo no conozco del mercado del seguro, pero como bien vos señalabas hace un rato, en la contratación cotidiana uno lo usa porque es un asesor. Claro, a ver, si no se necesita cuando es un autoseguro, tampoco se necesita si es otro organismo del Estado. Sí, no es lógico. Y con un seguro no tan complejo. Eso es lo raro. Pero bueno, son todas cosas que no fueron parte de nuestro estudio, ¿no? Claro, no. Ni siquiera pero teníamos claro porque la comisión y cómo operaba era algo que hacía Nación, no lo hacía Por ANSES. supuesto, Osvaldo, la pregunta es, ahora que usted está conociendo más datos, usted se fue a los 61 días, supongo que va entendiendo... Se va entendiendo más cómo cosas, es sí, todo. sí. ¿Cómo ha sido esta operatoria y por qué la operatoria, Gaby? No, preguntarle si en ANSES llegaron a detectar que había intermediarios o en ANSES solamente en la investigación de ustedes solamente detectaron el contrato con Nación Seguros. No, mira, en la vorágine que teníamos en ese momento, lo único que tomamos fue el monto total y lo comparamos con el otro. Después apareció que no estaba en el expediente de ANSES la designación de los intermediarios, en una nota que fue enviada manualmente a ANSES y donde el funcionario de ANSES le decía a Nación, estas son las personas, y tampoco estaba identificado la comisión, que también es lo polémico, digamos, el monto de la comisión. Son todos temas que definía ¿No Nación. decía cuánto era la comisión que se quedaban? En la designación, por lo que yo vi, yo no eso lo vi luego de ya fuera de ANSES y la trascendencia periodística, como que la nota lo único que designaba eran los responsables, pero no la comisión. Bueno, vamos a ver los responsables. Vimos a Pagliano recién, ¿no? Sí, vimos a Pagliano. Que también es amigo de Alberto Fernández, además de Martínez Sosa. Correcto. El otro es Pablo Torres García, un empresario y broker de seguros, presidente de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña. Se vuelve una pieza central de investigación por los vínculos que este hombre se supone que tienen. Esto es materia de investigación, pero en este caso no es en la línea directa solamente con Alberto Fernández. Acá es desde donde, si se empieza a tirar del piolín, pueden empezar a caer otros nombres vinculados a otros actores de la política argentina también. Cuando empezó a descubrirse cuáles eran los nombres, resulta que un tuitero, un periodista que publica en Twitter, nos acerca vía Gaby Ziblatt a ver cómo estas personas se habían dirigido a Olivos durante la pandemia. Sí, estamos hablando de Gonzalo Ciber en redes sociales, en Twitter. Llegó a difundir las planillas que él ya tenía en su momento, que le había pedido para el tema de las visitas a Olivos en plena pandemia. Bueno, empezó a revisarlas, a ver si entraba este hombre, Héctor Martínez Sosa, a la residencia presidencial, y encontró que sí. Encontró incluso no había pasado ni un mes y ya había estado él reunido el 8 de enero de 2020, o sea, ni un mes de la gestión de Alberto Fernández, en la residencia presidencial, y no en un horario, esta es la planilla, justo esta, y no en un horario laboral, ¿sí? Era un horario noche, ¿no? de noche, quizás era una cena de trabajo, pero que se extendió hasta la 1:20, y hay otro nombre resaltado acá, que es Fernando Salim. Fernando Salim es un amigo nuevo, un ladero, podemos decir. Porque van apareciendo cosas. ¿Te acordás que esta planilla, cuando la mostramos, te dije, y no es solamente el único broker de seguros, hay otras personas, todos brokers de seguros, que eso también lo había detectado Gonzalo Ciber, sí, que había detectado googleándolos, algo que la justicia, si empieza a trabajarlo más en serio, puede encontrar. Bueno, Fernando Salim es uno de ellos, trabaja con Héctor Martínez Sosa, supuestamente, eso es lo que dicen en el mercado, y dicen que muchas veces le prestaba su agencia de seguros como para que sus facturaciones no sean tan abultadas. Lo que nosotros mostramos antes que nadie es que Gon Ciber tenía el documento de cómo los brokers fueron a Olivos ahí nomás, al mes. Osvaldo, se lo cuento también a Osvaldo, que ya a esta altura lo debe saber, pero ¿cómo, digamos, cuáles son las consecuencias de esto que él vio? Las consecuencias son importantísimas. Ahí nomás se reunió con todos los brokers, Alberto Fernández. Esto está probado, no es un invento, una especulación, una sospecha. Él se reúne en la Quinta de Olivos con este sujeto que se conoce ahora, Salim, se conoce en las últimas horas, el último de las personas que se indica como
A ver, está el puesto, Ercolini también está puesta la mira ahí. Porque le allanaron también sus oficinas. No allanaron solamente el lunes, ¿te acordás que contamos que hubo gran cantidad de allanamientos a la casa de Martínez Sosa, también de Alberto Pagliaro, también de Torres García? Bueno, se supo ahora en las últimas horas que Fernando Salim también en sus oficinas recibió allanamientos, porque es una de las oficinas de diferentes agencias de seguros que también se allanaron para intentar conseguir información sobre estos convenios. ¿Por qué estamos nombrando algunos brokers? Porque son los que se reunieron con Alberto Fernández, los que tienen pruebas, ahí nomás de este decreto, ¿no? Torres García, Martínez Sosa, Salim, Pagliano, hay pruebas de reuniones, ahí nomás de tomar esta decisión extraña. Digo extraña porque así le sonó a usted, como, ¿qué hay acá? ¿No? ¿Qué hay acá? ¿Qué es lo que pasa de raro? ¿Por qué cambia la operatoria? ¿Usted sabía que había un decreto de Alberto Fernández? Se enteró en ese momento, porque nosotros no sabíamos. No, yo también. Lo único que vimos, bueno, era la necesidad de ir pagando mes a mes el seguro. Y cuando preguntaba, bueno, el origen de esto era el decreto que obligaba, digamos, a ANSES a hacer la contratación con Nación. Y bueno, el precio. Entonces, lo que nos motivó eso es a tratar de buscar una alternativa, que afortunadamente la encontramos en el mismo ANSES, es decir, el autoseguro existió siempre. Siempre. Con lo cual fue relativamente fácil para nosotros encontrar una salida y nos limitamos a hacer ese cálculo, ¿no? Ese 40%, sin saber en realidad qué había detrás de eso, porque como les digo, puede haber varios factores que expliquen por qué una cosa vale distinto a la otra, pero era de mucho sentido común el autoseguro para este tipo de operatoria. Entonces era pagar mucho por algo que no se entendía, porque no hay una justificación, y esto para que no quede ninguna duda, ¿no? Digo porque el expresidente se sorprende después cuando se dicen estas cosas, y hablo de Alberto Fernández, y no hay por qué sorprenderse. No había razón, motivo para hacer esta operatoria. No es que era necesario por algo, ¿verdad? De hecho, entiendo, hoy me lo comentaron, de que había habido un estudio antes en ANSES indagando en esto, y el estudio era concluyente en favor del autoseguro. Es decir, como que lo que yo intuía, digamos, sin conocer el mercado, porque realmente no conozco el mercado de seguro, tenía un aval técnico más riguroso, más que el cálculo nuestro, que el nuestro fue bastante... Es importante esto que me está diciendo. La misma ANSES había averiguado años antes sí. ¿En tiempos de Fernanda Raberta o en qué momento? ¿En no, qué de Basavilbaso. De Basavilbaso en tiempos de Macri. Sí. Y habían hecho esta investigación de cómo era más conveniente los seguros. Sí, lo que en principio es de sentido común, que el autoseguro en este caso es más barato y que el estudio, digamos, de comparación de costo lo daba. Y podía haber excepciones al decreto, eso también es importante destacarlo, porque lo hubo, por ejemplo, ¿sabes dónde? En AISA. AISA, que la lleva adelante Malena Galmarini, la información que también se está investigando es que tuvo una excepción al decreto para poder contratar otro tipo de seguros. Entonces, ANSES, si hubiese tenido la intención, podía decirle al Poder Ejecutivo: pido la excepción para no contratar Nación Seguros y mantener esto, porque si no sería en perjuicio del Estado. Sí, y no lo hicieron. Es muy fuerte cuando uno piensa en ANSES porque piensa en la plata de los jubilados. Estamos hablando de los seguros de vida de los jubilados cuando piden un crédito, ¿no? Cuando se le ofrece un crédito al jubilado, eso todo, como todo sucede siempre, tiene que estar asegurado por si muere el que pidió el crédito. Pero es fuerte que ese dinero, que no tenía sentido, que no tenía razón de ser, que esas comisiones salieran de la plata de los jubilados. Supongo que cuando uno lo desgrana, eso también pega fuerte, Le ¿no? da otra sensibilidad, sí, sin duda era plata de mucha gente vulnerable y mucha, ¿no? Porque son cientos de miles de créditos que tiene ANSES, con lo cual le da toda una connotación diferente. Recién decía Giordano, esta operatoria podía llevarse adelante con cualquier organismo del Estado, porque el decreto decía hay obligación de contratar los seguros de Nación Seguros. Bueno, vamos a recordar lo que les mostramos el lunes, por si hay alguna duda, porque estamos hablando del ANSES, pero esto también sucedió en otros organismos. Bien decía Gaby, AISA dijo que no, pero sí sucedió en Gendarmería Nacional, en el Servicio Penitenciario Federal,
y en Cancillería. Estos son los 3 lugares así que hay confirmación de que sucedió. Y hay más, sí, claro. La Casa de la Moneda, por ejemplo. El Ministerio de Seguridad también y la Superintendencia de Servicios de Salud, todos donde hasta ahora se detectó que había seguros. Y si empiezan a escarbar, empiezan a encontrar más por todos lados. También se había encontrado, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura, dentro de la órbita del Ministerio de Economía, también se había encontrado que se habían hecho estos convenios con tercerizados de seguros. Era una lógica que se daba, que bajaron esa línea y muchos la cumplían porque era la línea que había bajado el Gobierno Nacional con el decreto. Cuando uno empieza a preguntar a exfuncionarios, dicen, la verdad que vos tenías que contratar seguros, por ejemplo, no sé, en el caso de Gendarmería, tiene un montón de vehículos también para asegurar. O sea, es larguísima la cantidad de cosas que tienen para asegurar. Claro, aseguras todo, claro, tenés razón. Como aseguras los autos, aseguras las casas, aseguras los edificios. Entonces, todo eso lo tenías que tener asegurado. Cuando baja una línea, tiene que ser a través de Nación Seguros, tenés que cambiar quizás todo lo que venías haciendo, lo cambiás porque es un decreto presidencial. Exactamente. Otra vez volvemos al 1 de diciembre de 2021, cuando Alberto decide que todos los organismos, sociedades, absolutamente todas las empresas del Estado tienen que usar Nación Seguros. Y esto pasó como, bueno, el Estado contrata al Estado. Y en el medio no se sabe y no se puede estimar. Esto es importante, Osvaldo, si me podés ayudar. Ahora ya te tuteo. Porque no se puede estimar cuánta plata perdió el Estado con esto. No, imagínate, nuestro análisis fue solo en una póliza. Como bien lo enumeran ustedes, no sabemos cuántas hay en el Estado. Tampoco estoy seguro que en todo se replique lo mismo. Es decir, en este caso es bastante más fácil afirmar, digamos, que el autoseguro es mejor por las características que tiene. Desconozco si en otros, más estoy seguro que probablemente en otros sea necesario un seguro. Supóngase, otra vez lo que dijo usted, supóngase que es necesario. Y que sea necesario Nación Seguros. Ahí creo, no es necesario un intermediario. Ni el intermediario, y tampoco creo que es bueno esto de los monopolios, es decir, obligar a contratar con uno cuando hay una posibilidad de hacer alguna compulsa, una licitación, una comparación de precios, tratando de buscar, bueno, lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, trato de buscar la mejor alternativa en términos de calidad de servicio y precio, que cuando un decreto te impone eso, bueno, el funcionario lo obliga y hay muy poco para negociar, es con él o con él. Es con él o con él. Ahora, usted vio un pago de 1.700 millones y una diferencia del 40%, pero ¿hizo la proyección en algún momento? No, mirá, ¿de cuánto? Porque este es un pago de un mes. Sí, incluso hay que ser justo, es decir, esto creció mucho porque crecieron mucho la cantidad de créditos. Si a eso se le agrega la inflación, iba a seguir creciendo, pero no hicimos una evaluación que vaya mucho más allá. Nos limitamos a eso, digamos, a la comparación entre una alternativa y la otra, y al ser tan contundente la conveniencia de la otra, iniciamos el expediente que terminó hoy con la organización del autoseguro. Vamos a repasar las causas judiciales hasta ahora, hasta este momento, porque todo el tiempo suceden cosas en las causas judiciales. O la última, creo, o la anteúltima, es que lo citan, el fiscal pide la citación de Osvaldo Giordano como testigo, ¿verdad? Entiendo que sí, yo todavía no la he recibido. Todavía no la recibió, pero eso es lo que comunicó la oficina del fiscal. Porque efectivamente es la resolución del fiscal Ramiro González que salió ayer, eso lo tiene que pedir después el juez Julián Ercolini, que es el que manda los allanamientos. Tiene ese pedido del fiscal, va a tener María Laura que, si decide que es pertinente, yo creo que lo va a decidir, va a terminar citándolo como testigo, testimonial, para ver cómo fue esta investigación. Hay dos causas. Hay dos causas. Una que nosotros hablamos con Paula Oliveto, que tiene una causa junto a Silvina Martínez. Sí, en realidad fueron dos presentaciones separadas, pero que se unificaron. Se complementan, también en el juzgado de Ercolini, también Ramiro González siguiendo este caso. De hecho, la resolución que conocimos la semana pasada, Ramiro González en los considerandos toma cuestiones de las dos denuncias como para avanzar en los pedidos de allanamientos y en la imputación, que fue la primera imputación que tuvo Alberto Fernández. Bueno, ayer lo volvieron a imputar los dos mismos actores, el fiscal Ramiro González y el juez Ercolini. En realidad la imputación la hace el fiscal Ramiro González por otra denuncia más, que fue la que hizo el Ministerio de Capital Humano junto a ANSES, junto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para decir
Investíguese a estas personas y a todos los que considere pertinente. La denuncia es contra Federico D'Angelo Campos, que también pregunta para hacerle un nombre a Giordano. nuevo. Un nombre nuevo que se Un nombre suma. nuevo para nosotros que venimos hablando de esto desde que Osvaldo Giordano lo contó. ¿Cómo se llama? Federico D'Angelo Campos. Tiene un cargo. Estaba a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tuvo un cargo. Tuvo. ¿Cuál es la responsabilidad de este señor? Mira, nosotros cuando llegamos le pedimos la renuncia a él, pero no por esto, la verdad que no en ese momento no teníamos en el análisis el tema del seguro. Entiendo que yo no conozco la denuncia de Capital Humano, entiendo que la responsabilidad de él fue fundamentalmente en la contratación y sobre todo en la designación de quiénes eran los brokers? Los brokers. ¿Quiénes eran los intermediarios? Nada menos. Que esta nota que, como les digo, no estaba en ANSES, sino en Nación, porque no había quedado registrada en ANSES. Presten atención a este nombre porque se va a hablar mucho de este nombre. Este nombre, el señor D'Angelo, es denunciado por Capital Humano, es denunciado por la ANSES, es denunciado justamente por el Estado. ¿Él les facilitaba los nombres? ¿Él decía cuál sí, cuál no? ¿Cuál es la función? Eso es lo que continuó después del trabajo que hizo Giordano, de la auditoría que hizo cuando nos viene contando. Descubrí esta plata y dije, ¿por qué se da esta plata? Hizo la investigación. Cuando se va, y esto salta mediáticamente, desde el ministerio empiezan a indagar un poco más y es donde empiezan a aparecer los intermediarios. ¿Y desde dónde aparecían? Desde el FGS, desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, era quien tenía este vínculo con los intermediarios. Por eso la denuncia es entre ellos y la Fiscalía dice, bueno, se lo imputa a él y también se lo imputa a Alberto Fernández, a Alberto Pagliano de Nación Seguros y a los responsables también de las asociaciones de las agencias de seguros que funcionaron como intermediarias. Pero esto es importante porque estamos sumando nombres todos los días. Nosotros no sabíamos la importancia de Salim. Salim es un broker que iba con Martínez Sosa, con quien comparte domicilio, incluso domicilio fiscal. Por lo tanto, no todo lo facturaba Martínez Sosa, también a Salim le llegaban facturaciones. Por eso es que el juez Ercolini lo que pide son los contratos de 27. Con los contratos, ¿qué es lo que se va a ver? Cuando tenga los 27 allanamientos y los 27 contratos. Ahí se ve la comisión, Osvaldo, cuando en los contratos con los brokers en la ANSES, por ejemplo. Me imagino, yo no estoy en la investigación, que va a ser desentrañar un poco la operatoria de Nación en cuanto a lo que no veíamos nosotros de ANSES. Es decir, bueno, una vez que entraba la plata a Nación Seguro, cómo se distribuía y entre quiénes. Claro, eso lo decide Nación Seguros. Totalmente. O sea, lo que hizo la ANSES es entregarle todo se ocupan ustedes. Y es Nación Seguros que elige quiénes son. No. ¿O es D'Angelo dijo, con son el fondo estos, del ANSES? D'Angelo dijo, estos son los intermediarios en el caso del seguro de ANSES, pero Nación era la que fijaba su retribución y cómo eran los roles. Inclusive entiendo que había subcontratación con otras aseguradoras, algo que tampoco nosotros sabíamos. Nuestra interacción de ANSES era directa con Nación y entiendo que por eso es toda esta citación más amplia, además de los otros contratos de seguro de otras reparticiones públicas. ¿Sabes un dato interesante? Una de los brokers que están en la denuncia de Ramiro González se llama San Ignacio, productor de seguros. ¿Sabes cuándo fue inscripto como sociedad de seguros? En noviembre de 2021. Unos días antes. 21 yo me confundo con las fechas. 1 de diciembre de 2021 es cuando firma Alberto Fernández el decreto. Esto 1 de diciembre. Unos días antes. En noviembre de 2021. Viene un señor, se inscribe y a la semana siguiente le dan el... Hay que ver cuándo es el contrato con ANSES, pero por lo menos sabiendo, uno puede sospechar quizás esto o no, pero... Porque en el mundo del seguro, aparte, se conocen casi todos, ¿sí? Y cuando uno empieza a preguntar respecto a estas figuras, por ejemplo, el otro día estuve preguntando, ¿y ustedes lo conocían a Martínez Sosa? Alguien que está muy activo en el mundo del seguro, me dice, sí, y ahora todavía más, pero no desde el mundo privado. O sea, se sabe que trabaja siempre y mucho y que es un gran actor en el mundo público, ¿sí? Están los brokers que trabajan en el mundo privado, que son brokers que se vinculan con las grandes aseguradoras, que son intermediarios, que quizás vos sacás el seguro del auto y vas a esa agencia y eso te vincula con una agencia más grande o te dice tenés estas 3 opciones. Todo eso es mundo privado. Bueno, sí. Martínez Sosa, por lo menos cuando uno pregunta, dicen especialista en mundo público. Sabían moverse ahí como pez en el agua.
conseguir del mundo público estos seguros. estos seguros. Como el de Tierra del Fuego, por ejemplo. Es muy difícil, como de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego salió también Camila Dolaugian, lo contó sí, hace unos sí, días, sí. que Tierra del Fuego tenía sus convenios con el banco de Tierra del Fuego y asume Melella y al poco tiempo lo da de baja después de más de una década de tener ese seguro y contrata a Martínez Sosa. Todavía no nos metimos con Tierra del Fuego. Y te sumo un dato más de lo de Tierra del Fuego. Dale. ¿Te acordás que contamos? El 8 de enero se junta Martínez Sosa con Alberto Fernández y otros en la brokers. Quinta de Olivos. ¿Sabés quién va al día siguiente a la Rosada? Melella. A reunirse. No, no me digas. Sí. El gobernador. Querer o reventar, pero se dan vínculos que decís, uy, mirá. ¿Hasta justo. dónde está Fernando González con nosotros presenciando esta entrevista que para mí es tan valiosa? Estoy tan agradecida, Osvaldo, a que esté hoy acá. Sé que no da tantas entrevistas y es muy importante tenerlo. Y quiero saber qué es lo que, hasta dónde llega esto, ¿no? Hasta dónde llega Fernando políticamente, hasta dónde llega no podemos establecer la cantidad de plata de la cantidad de organismos porque todavía no se van conociendo las horas operatorias, además, pero es interminable la cifra. Sí, ¿cómo estás, María Laura? ¿Cómo están todos? Y es tan creciente el impacto, y el impacto es muy, muy contundente, que Alberto Fernández tuvo que pedir licencia en la presidencia del PJ, ¿viste? Alberto Fernández, por haber sido presidente, era el presidente del Partido Justicialista. Hubo una reunión en la calle Mateu, en la sede del Partido Justicialista, se juntaron los vicepresidentes, no eran pocos los nombres, Axel Kicillof, Gildo Infran, Guado de Pedro, digo, dirigentes importantes, para que Alberto pidiera licencia. La discusión en el peronismo es: tenemos un expresidente que tiene una causa muy complicada en términos de corrupción. La frase de Cristina Kirchner en este sentido es, bueno, alguna vez le tenía que tocar, dedicada para Alberto Fernández. ¿Por qué, María Laura? Porque Alberto Fernández se fue de la gestión de gobierno, se fue como presidente diciendo: yo nunca tuve ninguna denuncia por corrupción, nunca tuve ninguna causa. Era una frase dirigida a Cristina Kirchner, a Cristina evidentemente no le gustó y ahora disfruta un poquito de esto que le está sucediendo a quien fue el presidente cuando ella era vicepresidenta, y Alberto Fernández tuvo que pedir licencia porque en el peronismo ya no había margen para seguir manteniéndolo. Quería el peronismo generar una señal hacia la sociedad de que no era indiferente, y ahí está, con 2 imputaciones, como decía Gabriel, como bien explicó Osvaldo Giordano, una causa enormemente complicada para el expresidente Alberto Fernández, que empieza a hacer impacto en el peronismo, a ver, como se vio. Quiero contarles que Osvaldo Giordano no califica, no se mete en la política, no sabe ni siquiera las consecuencias. Él vio algo que era extrañísimo, donde esta empresa, que es ANSES, y que él tenía que dirigir, estaba perdiendo plata a partir del decreto de Alberto Fernández. A partir de ese momento, la ANSES dejaba, recuerdo por si nos perdemos de vista qué fue lo que pasó. Él dijo: desde que no se autosegura, acá hay una diferencia, estaríamos pagando muchísimo menos, por lo menos un 40% menos. Y en la historia a Osvaldo Giordano se lo va a ver como la persona que descubrió y destapó un súper negociado. Va comprendiendo la importancia de lo que encontró. Sí, te aseguro que en el momento para nada pensábamos que podía tener todas estas implicancias, porque, como les decía, fueron un montón de decisiones que había que tomar rápido, con un dinamismo enorme, porque es una organización tremendamente complicada. De tus decisiones depende, bueno, pagar en tiempo jubilaciones, asignaciones familiares, planes sociales. Te impone una dinámica que no te da tiempo mucho para pensar, sino la gestión implica tomar decisiones, y esta fue una más. Para nada pensamos que podía tener toda esta trama detrás, que fue la que Ricardo Roa planteó en el informe en Clarín. En ese momento ni dimensionábamos que esto podía pasar.
No, claro que no. Ahora, tenía que pagar los sueldos, tenía que pagar las asignaciones, tenía que pagar las jubilaciones, esa era la urgencia. Sí, y además y muchas contrataciones dentro de ANSES. Es una estructura de 500 delegaciones en todo el país, 14.000 y pico de empleados. Bueno, es la empresa más importante, ¿verdad? Y debe estar entre las más Pública. grandes. Bueno, también es IPF y ANSES, digamos. Sí, pero contrataciones de alquileres por todo el país, limpieza, seguridad, bueno, de todo lo que te puedes imaginar, con estándares de gestión que por lo menos para lo que es nuestra comparación de lo que habíamos visto en Córdoba, mucho más atrasado, era como volver décadas atrás en términos de la calidad de la gestión. En el medio de eso apareció esto, que teníamos que tomarlo rápido, mala decisión, porque vencía la póliza, con lo cual para nada pensamos en toda la trama que luego apareció a partir de la investigación periodística. Y que todavía no terminamos de conocer, esa es la cuestión, porque todos los días tenemos un dato nuevo. Efectivamente, porque aparece la alternativa de que esto se replique en otras áreas del gobierno. Pero también allí, fíjese lo que pasó con D'Angelo, este señor que decía quiénes eran los brokers, digamos, se está intentando cerrar un círculo que tiene un montón de nombres y de personas, ¿no? Porque además la plata del ANSES es mucha. ¿De qué cifras estamos hablando? Bueno, estamos hablando del 40% del presupuesto nacional que pasa por ahí. 40% del presupuesto. Y la mayoría obviamente va al pago de beneficios previsionales o sociales, pero en el medio hay todos estos tipos de contrataciones para la operatoria del sistema, incluido el tema de los seguros. Eso en el presupuesto de ANSES es una ínfima parte, digamos, el grueso se gasta en jubilaciones, pero cada una de estas decisiones requiere un análisis con sus particularidades, cada una de ellas. El caso del seguro, ustedes ven, tiene toda una particularidad totalmente distinta a un contrato de limpieza o de seguridad, que es lo que tuvimos que indagar rápidamente porque teníamos pocas horas para hacer lo que hicimos, que es comunicarle a la Nación que cortábamos el seguro. ¿En cuánto se parece, no se lo voy a preguntar a Osvaldo porque lo voy a poner en un brete, pero sí Fernando y Gaby, ¿en cuánto se parece esto a la cartelización de la obra pública? Digo, a que Cristina haya dicho, o Néstor, hayan dicho, es con Baez, y que ahora diga Alberto a través de sus funcionarios, es con Martínez Sosa, es con Salim y con todos estos que estamos ahora descubriendo. Por ahí va a ir la plata. Yo creo que tiene una línea de parecido. Tiene un parecido, tiene una ¿no? línea de parecido porque son ese tipo de operaciones que se hacen donde no es necesario nombrar al influyente. Digamos, cuando se hacía la obra pública no era necesario que Lázaro Báez ni quienes le daban una obra a Lázaro Báez dijeran que la orden en definitiva venía de Néstor Kirchner o de Cristina. Todo se sabía, estaba claro, ¿no? Y en este caso... Es como tácito. Claro, aparte como tácito. Alberto Fernández es un hombre del seguro desde que participaba de la financiación de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde, es decir, estamos hablando de hace casi 3 décadas, ¿no? Siempre fue reconocido como un hombre del seguro, participó en el Instituto del Reaseguro, venía de ahí la superintendencia. y aparte formó parte del comité de financiación de la campaña de Eduardo Duhalde, con lo cual que venía del sector seguro lo podía saber cualquiera. Entonces cuando se ejecutan todas estas operaciones que detalla Osvaldo Giordano y que se van descubriendo cada vez más, no hacía falta nombrarlo, todos sabían o todos intuían de dónde venía la cosa. Es como su expertise política, digamos. Si se sabía de seguros, de algunos otros temas no, pero siempre estuvo vinculado a los seguros. ¿Qué, Gaby? No, que lo que te iba a agregar de similar también, vos antes dijiste algo que es muy interesante, es la plata dónde está. Claro. O sea, ¿dónde está esa plata? Bueno, en realidad la plata se sabe dónde está en este caso y se sabe también dónde está en la obra pública. El problema es ese, que son el Estado trabajando de una manera que parece limpia, contrato una obra pública y se la pago, contrato un seguro y se lo pago, pero en realidad lo que está haciendo es un negocio. O sea, le está dando un negocio a alguien que quizás si lo hiciese de otra manera, o con una compulsa de precios en el caso de los seguros, o con una licitación
limpia en el caso de la obra pública, la obra saldría mucho menos. Para mí esto quedó corto, chicos. Esto lo dijimos nosotros cuando nos enteramos de lo que Osvaldo Giordano había mostrado, que estamos hablando de 20.000 millones, pero quedó... Hablo del ANSES nada más. Osvaldo, ¿queda chica esta cifra? Si lo proyectamos al 1 de diciembre de 2021, de ahí en adelante. El 20.000 no sé bien dónde sale, entiendo que es 2.700 multiplicado por 12, que es relativamente cierto, porque bueno, durante el año... Más. Sí, durante el año fue cambiando y es mucho más alto hacia el final que anterior. Pero claro, si lo multiplicás a otras áreas de gobierno... Pero no sé. a esa área nada más, si lo multiplicás desde el momento en que salió el decreto hasta que se cobró el último... ¿De qué estamos hablando? Sí, no tengo idea porque explico? Ha cambiado tanto la cantidad de créditos Claro. y bueno, y la inflación te va cambiando todos los parámetros que no me atrevería Pero estamos a decir. hablando de todo el 2023 y todo el 2022. Sí. Esos están incluidos. Usted llegó en diciembre de 2023, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que crecieron mucho la cantidad de créditos. La plata Sí, y la cantidad de créditos. Por eso, Entonces, esto es muchísimo más importante. Estamos hablando de una cifra gigantesca también dentro del ANSES, Sí. por la cantidad de créditos que se pedía y por la inflación. exactamente. Es muy difícil hacer la cuenta. Estamos hablando de una cuenta mayúscula. Y es importante lo que decía Gaby recién. Me parece que ahí está el meollo de la cosa, ¿no? Parece normal y legal, dice un presidente, un día, bueno, a ver, todos los seguros se contratan con Banco Nación. Es digamos, una dependencia del Estado. Sí, Hasta ahí. y que si tenés una empresa del Estado que maneja seguros, uno lo piensa y dices, y la verdad que es bastante lógico. Claro. Después es donde te digo, bueno, pero en realidad fíjate si es conveniente o no, porque si a esa empresa le tenés que pagar más de lo que le pagarías a otra que quizás es más competitiva. Eso por un lado. Eso por un lado. Y por el otro, la competitividad de Banco Nación separado de que hay un intermediario ahora que se queda con plata. En realidad, Sí. varios intermediarios. Sí, que ahí algunos te lo van a discutir y te van a decir, no, bueno, pero en muchos casos, Giordano ya nos dijo que no, porque en el caso de ANSES claramente no hacía falta No los hacía intermediarios, porque incluso el seguro era mucho más fácil el autoseguro, pero en otros casos te pueden decir, y en el caso de los vehículos de tal dependencia, y quizás el intermediario es el que te soluciona los problemas cuando decís, se chocó un patrullero, tenés que arreglarlo, el intermediario es el que facilita esas cosas. Se supone que si vos pones a Nación Seguros, porque es mejor, directamente tenés que poder tener en Nación Seguros también no tu broker, sino tu agente que sea responsable Acá de está, eso. volvimos al autoseguro, que es lo que siempre sucedió en la ANSES, esto pasó hoy y se publicó en el boletín oficial. Es, ¿cómo decirlo?, arduo, es espinoso este tema, pero creo que a fuerza de varios días y de irlo explicando, vamos entendiendo cómo era la operatoria. Creo que lo central que nos está compartiendo hoy Osvaldo Giordano es que había habido un estudio en la ANSES que decía el autoseguro es lo más barato, o sea que las autoridades tenían este material. Esto existía, lo había hecho la misma ANSES y sabía que iban a pagar más si aseguraban de otra manera, ¿verdad? Efectivamente, era un estudio técnico, incluso a cargo de actuarios externos a la ANSES, que corroboraba, digamos, lo que uno intuye que es mejor, que es el autoseguro, pero se ve que en ese momento, como para tener un refuerzo, un respaldo de la decisión, optaron por contratarlo y terminó avalando eso. ¿Qué le pasa adentro con todo esto? A una persona que es especialista y que trabaja de esto y no está operando políticamente, sino todo lo contrario, que hizo este trabajo en Córdoba, que ahora vino a Capital, llamado justamente por su expertise y se destapa. Digo, ¿qué emociones y situaciones está viviendo, Osvaldo? No, mucha sorpresa, porque como les decía antes, nunca pensamos que detrás de este simple cálculo había todo esto. Como les digo, en principio pensamos que la explicación podía ser un tema impositivo, un tema operativo, un tema financiero. Bueno, estamos en el medio de esta inflación que distorsiona todo. Nunca, en lo más mínimo, se nos pasó la idea de que podía haber toda esta trama de intermediarios y de cosas como las que se están floreciendo. Primero sorpresa. Muchas sorpresas. ¿Y después? No, creo que la indignación que nos pasa a todos, ¿no? De cómo
se degrada el Estado por estas prácticas. Cómo el Estado necesita mejor gestión con administraciones que piensen, digamos, y que prioricen un Estado, primero que sea más austero, que gaste lo necesario, y lo otro, no menor, también un Estado que brinde mejores servicios. Lo que encontré en ANSES es también la baja calidad de los servicios y cómo a la gente le hacen perder tiempo con trámites inútiles, lentos, que demoran meses, cosas que se podrían hacer desde el celular, te hacen ir varias veces para resolverlos, que por ahí te obligan a tener que terminar de contratar un intermediario porque es tan engorroso que un ciudadano común no lo puede hacer. Bueno, de eso está lleno el Estado y particularmente ANSES, y ahí creo que hay una oportunidad de mejora enorme, de bajar gasto y mejorar servicios. Es lo que usted creía que iba a poder hacer, digamos, ¿no? Me imagino que lo que quería era eficientizar la ANSES, ¿no? Entendí que, estoy seguro que veamos lo original, cuando lo llamaron, Osvaldo. Me convocaron para eso, en base a lo que hicimos en Córdoba, digamos, donde claro. Particularmente administramos el sistema previsional de Córdoba, obviamente es una escala mucho más chica que esta, e hicimos eso, ¿no? Cómo bajar costos y mejorar servicios, así que la gente se jubile en 10 días, que no tenga que ir a las oficinas públicas, que no necesite un asesor para hacer los trámites. Todos necesitan un gestor, pagan una parte de lo que cobran a ese gestor. A ver, solo las colas de la SUBE le muestra el delirio que es todo, ¿no? Sí. Nosotros lo estamos mostrando porque entendemos que hay que mostrarlo y hacer empatía con la gente que se la pasa horas. El ejemplo, las colas del ANSES. Sí, lo peor es, por ejemplo, la asignación por hijo, así gente vulnerable que tiene millones de dificultades, que tiene dificultad de llegar a una oficina de ANSES y, por ejemplo, para comprobar que llevó los chicos al colegio y a un hospital, ambos públicos, ambos saben que esa persona fue o no fue. Bueno, le pedimos, imprime un papel, llévelo a la escuela, de la escuela llévelo al hospital y después tráigalo a ANSES. Todos son colas, es pérdida de tiempo, ese ANSES colapsado por gente trayendo este papel cuando es una información que el Estado la tiene y que se podría hacer con mucha menos trauma para la gente e incluso mucho menos problemas para el ANSES. Estamos muy mal acostumbrados y hemos naturalizado vivir mal acá en la Argentina, ¿no? Vivimos pésimo también por estas cuestiones, porque hay muchas cosas que son muy simples en el mundo, muy simples de hacer, lo decimos siempre, pero es distinto si lo dice Giordano, porque él lo pudo llevar adelante en algún lado. No hay una esperanza, digamos. En la Argentina es muy complicado hacer trámites, es mucho más engorroso que en otros lados y estamos muy atrasados en ese aspecto, ¿no? Sí, hemos naturalizado que la gente haga cola, que puede pasarse 2 o 3 horas en una oficina al rayo del sol esperando para un trámite que no es que se podría hacer mejor, por ahí en muchos casos se podría eliminar. Es decir, si yo tengo la matrícula pública en escuelas públicas, ¿para qué le voy a pedir a la gente vaya, tráigame un papel, sea cadete mío, a buscar un papel para traérmelo a mí? Ya está esa información. Le complico la vida a la gente, le complico la vida a la escuela que tiene que firmar el papel, le complico la vida al ANSES que tiene que recibir el papel y cargar esa información cuando con un enlace digital lo podría tener con mucha mejor calidad, además, porque en el medio hay un montón de posibilidades de fraude, de mentiras y demás. De eso está lleno el Estado y yo lo veo con perspectiva de futuro, ¿no? De oportunidad de mejora, porque uno cambiando esa forma de gestionar baja costos, lo hace mucho más barato y le da mejor servicio a la gente. O sea, entonces, eso se puede hacer. Totalmente, la gente en lugar de estar perdiendo tiempo, costos, porque bueno, irse a una oficina es el transporte, todo esto. ¿Perder un día de trabajo o un día de las vacaciones? Sí, con toda naturalidad, claro, le hacemos perder un día de trabajo. O que no funcione, perdón, ¿no? Pero que no funcione el sistema. Exactamente, una integración, lo mínimo es que el Estado comparte información con él mismo a los fines de que el ciudadano no tenga que él estar comunicando, trayendo papeles entre una oficina y otra. Que además eso, ¿no? Que esto de que le piden la impresión, que no es necesaria tampoco ya. Pero esto es importante lo que dijo. Lo mínimo es que el Estado esté interconectado y tenga la información. Exactamente. Por ahí decir, bueno, las jubilaciones son paupérrimas, sí, y hay dificultades fiscales, sí, y resolver esto va a llevar tiempo. Pero por lo menos no le hagamos perder el tiempo a la gente haciendo colas en el banco, haciendo colas en el ANSES, metiéndole esta incertidumbre de que no sabe qué es lo que hay detrás de este trámite, que quiero hacer algo, bueno, le doy un turno a 60 días y a los 60 días llega y ahí recién se entera lo que hay que hacer y tiene que pedir otro trámite, otro turno para otros 60 días y mientras tanto esperar la solución. Perdónenme, pero no me quiero olvidar de los gestores. Uno paga porque le haga
hagan el trámite, porque ese gestor tiene un contacto, no solo el trámite de la jubilación, que ya viene con gestor, no lo hace la gente, porque es tan complicado. Te aseguro que se puede hacer, lo hicimos en Córdoba. Todo se puede hacer sin gestor. En Córdoba vos te jubilás por internet y a los semana, 10 días estás jubilado. Es absolutamente posible hoy, con el nivel de la tecnología, a simplificarle la vida a la gente y además tener claro qué estoy haciendo. Yo me meto en la web, veo cuáles fueron mi historia laboral, cuáles son mis salarios, en función de eso cuál es el cálculo del haber, aprieto un botón y a la semana tenés la respuesta. Eso es factible hoy y baja muchísimo los costos, baja muchísimo esta oportunidad de corrupción, porque cuando el trámite es tan complejo, aparece el intermediario, aparece el amigo del funcionario que corre el papel o pone el sello. Es decir, todo lo que perdemos culpa de este Estado burocratizado innecesariamente. Y que se puede hacer y que no es complicado y que nos simplifica la vida. Gaby, ¿vos querés agregar algo? Sí, porque nos está llegando información, hablábamos recién de los seguros, de cómo se manejan los seguros y qué solución hay para esto de los intermediarios. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en el Ministerio de Seguridad, con información oficial de lo que hizo el Ministerio de Seguridad. Esta es una carta que le mandó Martín Siracusa, que es, lo hemos tenido acá, es el secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Se lo mandó al presidente de Nación Seguros, anunciando que terminaba la intermediación con el productor asesor de seguros Bachelier Sociedad Anónima. ¿Quién es Bachelier Sociedad Anónima? ¿Quién es? Martínez Sosa. No. El Ministerio de Seguridad era uno donde Martínez Sosa, desde septiembre de 2020, como bien dice ahí, había firmado un acuerdo. En ese momento la ministra era Sabina Frederick, cercana también a Alberto Fernández. Y el último párrafo me importa destacar también porque es el que vos preguntabas de cómo funciona mejor el Estado o no. Lo que solicitó fue la designación de un ejecutivo de negocios de Nación Seguros, que sea el que se encargue de llevar adelante la negociación. ¿Sabes lo que cuentan? Que primero, que se ahorraron muchísima plata, bajaron 30% el costo de los seguros. O sea, un 30% menos están gastando de lo que les haría asegurar todo lo que tienen que asegurar el Ministerio de Seguridad. Y que encima mejoraron la intermediación con Nación Seguros, mejoraron la atención, distinto a como estaban con un intermediario que se supone que es para eso, para facilitarte la intermediación con la aseguradora. Bueno, ahora hacerlo directamente dicen que les está funcionando mejor. A ver, nos está llegando información ahora del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí. Ahora, yo tengo que hacer una pausa. ¿Se puede quedar un cachito más? Sí, se queda Osvaldo Giordano con nosotros. Qué alegría. Enseguida estamos de vuelta, enseguidita.